Muy buenos días, mi nombre es Cervantes Herrera Inerson Reinaldo. Me encuentro cursando la carrera de Ciencias Políticas y Jurídicas en la prestigiosa Casa de Estudios de la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora San Carlos. A continuación voy a hacer una pequeña ponencia sobre la materia de Derecho Tributario, específicamente sobre el tema de delitos tributarios. Para dar inicio o continuidad con mi ponencia, trataré los ilícitos. Podríamos definir los ilícitos tributarios como la acción o omisión ilegales en materia de impuestos, como evadir el pago de un impuesto o ocultar ingresos por lo que deberíamos pagar impuestos. También se consideran ilícitos las acciones que dan lugar a la equidad tributaria o a un daño al erario público. A continuación también nombraré algunos ejemplos de los ilícitos tributarios, como por ejemplo la evasión fiscal, eludir el pago de impuestos, el fraude fiscal, presentar declaraciones fiscales falsas o incompletas, delitos tributarios, incurrir en conductas que violen la ley tributaria. Ahora bien, de acuerdo a lo tipificado en el Código Tributario del 2020, en el artículo 81, que define como ilícito tributario toda acción o omisión violatoria a las normas tributarias y se clasifican en formales, materiales y penales. Sobre ese aspecto, Celis en el 2003 asevera que el ilícito tributario, concebido como toda acción o omisión violatoria de una norma tributaria, está antológicamente vinculada al incremento de la importancia que significativamente ha adquirido la actividad impositiva, por cuya virtud ha devenido de un sinnúmero de normas cuyo quebrantamiento se trata de impedir o sancionar de alguna forma. Seguidamente, trataré el siguiente punto, las características de los ilícitos tributarios. Debemos tener en cuenta que existen algunas de las características comunes de los ilícitos tributarios en Venezuela, de acuerdo con el Código Orgánico Tributario, las cuales haré mención de algunas. Las características más comunes de los ilícitos tributarios son interferencia voluntaria en el pago del impuesto, daño al erario público, iniquidad tributaria, malicia o mala fe del sujeto, presunción de interés ilícito, si la parte actúa en perjuicio de los intereses públicos o del fisco. Dando un pequeño resumen, los ilícitos tributarios son acciones que interrumpen la normalidad del proceso de imposición y cobro de impuestos, asociando un daño al erario público y al orden tributario. Por lo general, estas acciones son caracterizadas por una voluntad típicamente ilícita y por un claro daño al patrimonio público. Ahora bien, la clasificación de los ilícitos tributarios según la reforma del Código Orgánico Tributario. La reforma del código antes mencionado del 2020 mantiene una buena parte del articulado del derogado. Se incluyen unas cuantas normas y se modifican otras. Daré mención de algunas o de los cambios más relevantes. El primero, en cuanto a los ilícitos tributarios formales, se modificó el numeral 2 del artículo 99 para agregar en el listado de deberes formales el de conservar facturas y otros documentos. El número 2 sería los ilícitos tributarios penales. Se modificó el párrafo único del artículo 118. Anteriormente señalaba que si el infractor de los ilícitos acepta la determinación realizada y pagaba el monto en forma total dentro del plazo de 25 días hábiles de notificación, la respectiva resolución, se extingue la acción penal. Ahora bien, se estableció que si el infractor admite los hechos y paga dentro del lapso de los 10 días hábiles siguientes, las notificaciones de la resolución, el monto total de la obligación tributaria, sus acciones y sanciones aumentadas en el 500%, se extingue la acción penal. Continuando con el orden de ideas, daré inicio al siguiente punto, ilícito formal. Debemos tener en cuenta que el ilícito formal es un ilícito
que se produce cuando la parte dañada es el Estado, sea cual sea la clasificación de los hechos en cuestión. Es decir, no se requiere la existencia de un daño patrimonial directo para que se considere un ilícito formal. En este caso, el concepto de ilícito es una determinación en lo abstracto. Podríamos decir, como estudiantes de Derecho, que el ilícito formal es aquella conducta que daña los intereses de la administración tributaria en el marco de los derechos de imposición y recaudación de impuestos, que no requiere la existencia de un daño patrimonial directo en el patrimonio público para ser considerado un delito fiscal. Conclusivamente, podemos decir que el ilícito formal es una falta que dañó la normalidad del proceso impositivo y debe ser castigado como delito, pero que no conlleva necesariamente un daño patrimonial directo. El ilícito formal es una falta abstracta que atenta contra el interés público a cuanto no exista un daño directo al patrimonio del Estado. Continuando con el orden de ideas, abordaré el siguiente punto, que sería ilícito material e ilícito penal. El ilícito material es un ilícito que se produce cuando se daña directamente el patrimonio público. Es decir, el daño directo es una característica esencial del ilícito material. El patrimonio público se considera dañado directamente cuando hay una reducción real en sus fondos o cuando no llegan a ingresar fondos que deberían ser objetos de recaudación fiscal. En definitiva, se puede concluir que el ilícito material es un ilícito fiscal que se produce cuando hay un daño real al patrimonio público, al debilitarse o reducirse el patrimonio de la administración tributaria. Su principal característica es el daño real al patrimonio del Estado. Difiere del ilícito formal, en que en este caso sí existe un daño patrimonial real, mientras que el ilícito penal es un delito que, además de incumplir una norma, constituye una falta más grave que puede ser castigada o sancionada penalmente. El hecho no solo es ilícito, sino que también es un delito de mayor gravedad. En el derecho fiscal, el ilícito penal suele asociarse a delitos como el fraude fiscal, la evasión fiscal y la elusión fiscal. En conclusión, el ilícito penal es un tipo de falta que atenta contra el interés público y se considera un delito de mayor gravedad, que puede ser sancionado penalmente. En cambio, el ilícito formales y materiales son faltas que pueden castigarse con sanciones civiles o administrativas, dependiendo de las circunstancias y de la gravedad de la infracción. Para continuar con el hilo de lo anterior, abordaré el siguiente punto, el cual es el último, pero no menos importante: la comparación de las sanciones del ilícito material e ilícito penal. Al comparar las sanciones del ilícito material con las del ilícito penal, podemos afirmar que las sanciones del ilícito material son de naturaleza civil y administrativa, mientras que las del ilícito penal suelen ser penales. Ahora bien, podemos decir que los efectos de las sanciones son también distintos. En el caso del ilícito material, las sanciones tienen el objetivo de restaurar el estado de cosas anterior al delito y de restablecer el patrimonio de la administración tributaria. Mientras que en el caso del ilícito penal, las sanciones son de carácter privatorio, rehabilitorio y en todo caso disuasorio, con el fin de prevenir que se cometan nuevos delitos. Se enfocan en castigar al infractor en lugar de restablecer el patrimonio público. También buscan restablecer la legalidad y la moral pública a través de la reducción del delincuente. En conclusión, los ilícitos tributarios, también tanto materiales como penales, tienen en común el objetivo de castigar la infracción al ordenamiento tributario y de proteger el patrimonio público, pero difieren en este tipo de sanciones y en este tipo de
afectos que buscan producir. Realmente muchas gracias por su atención. Buenos días.